Isabela cruzó el desierto con su vientre cansado y el peso de la soledad en sus hombros. Había huido del rechazo y la vergüenza, sin imaginar que encontraría a un guerrero apache moribundo, atado y condenado al sol. En medio de tormentas y persecuciones, ambos compartieron hambre, dolor y esperanza. Allí, donde todo parecía perdido, nació un lazo de vida y amor. Antes de continuar, que Dios te bendiga y que nunca te falte la salud, el amor y la esperanza en tu camino. Y ahora mismo cuéntanos, ¿desde dónde nos estás siguiendo? Bajo el sol abrasador del desierto de Sonora, una vida se extinguía dentro de un saco andrajoso, no como un hombre, sino como un objeto desechado. El calor era un enemigo implacable, una manta de fuego que cubría las dunas y las rocas agrietadas, borrando cualquier señal de vida. Para Isabela, cada paso era una batalla. El peso de su vientre, avanzado ya de varios meses, se sentía como una carga de plomo bajo el cielo blanco y despiadado. Sus pies se hundían en la arena ardiente, y sus labios, secos y partidos, apenas podían formular una plegaria silenciosa. Huía de Arispe, de las miradas de juicio y de la vergüenza que su familia le había impuesto. Ahora, su único objetivo era encontrar un lugar seguro, un refugio donde traer a su hijo al mundo, lejos del desprecio de un mundo que la había repudiado. Fue entonces cuando lo vio. Al principio, era solo una mancha oscura en la inmensidad dorada, una anomalía en el paisaje desolador. Su primer instinto fue el miedo. En aquellas tierras sin ley, un encuentro inesperado rara vez traía algo bueno. Podría ser una trampa, un bandido esperando a su próxima víctima. Se detuvo, con el corazón martilleando en su pecho, debatiendo si debía cambiar de rumbo, rodear aquella extraña figura y seguir su camino sin mirar atrás. El instinto de supervivencia, agudizado por la maternidad que crecía en su interior, le gritaba que corriera, que se escondiera, que no se arriesgara. Pero una fuerza inexplicable, una mezcla de curiosidad y una profunda soledad, la hizo avanzar con cautela. A medida que se acercaba, la forma se hizo más clara. No era una trampa, era un hombre, o lo que quedaba de él. Estaba atado de pies y manos, tirado boca abajo sobre la arena. Su cuerpo, cubierto de polvo y sangre seca, mostraba las marcas de una violencia brutal. Pero lo más perturbador era su cabeza, completamente cubierta por un tosco saco de arpillera, atado firmemente a su cuello. La imagen era grotesca, inhumana. Isabela sintió una oleada de náuseas y horror. ¿Quién podría hacer algo así? Dejar a un hombre atado, ciego y a merced del sol, para que muriera de una forma tan cruel. Vio que era un hombre nativo, un apache por los restos de su vestimenta. Un enemigo de su gente, le habían enseñado desde niña. El miedo regresó, esta vez acompañado por el prejuicio que le habían inculcado. Los apaches eran salvajes, asesinos. Ayudarlo podría significar su propia muerte. Se quedó paralizada, atrapada en una dolorosa indecisión. Su mente le presentaba todas las razones lógicas para alejarse. Estaba sola, vulnerable, embarazada. No tenía agua ni comida de sobra. ¿Qué podía ofrecerle ella a un moribundo, más que compartir su propio destino incierto? Salvarse a sí misma y a su hijo era su única responsabilidad. Dar la espalda parecía la única opción sensata. Ya había sufrido bastante. Ya había sido castigada por un solo error. No podía cargar con el peso de un extraño, y menos de un enemigo. Estaba a punto de girarse, de dejar atrás aquella visión de pesadilla y seguir su camino hacia ninguna parte, cuando algo sucedió. Desde el interior del saco, escuchó un sonido. No fue un grito ni una palabra, sino un gemido ahogado, un susurro de aire apenas audible, el último vestigio de una lucha por la vida. Al mismo tiempo, vio cómo los dedos de la mano del hombre se crispaban sobre la arena caliente, un espasmo diminuto en un cuerpo por lo demás inmóvil. Ese pequeño, casi imperceptible signo de vida lo cambió todo. Dejó de ser un objeto, un enemigo, un peligro. En ese instante, para Isabela, volvió a ser un ser humano que sufría, un alma al borde del abismo, igual que ella. La compasión, pura y abrumadora, surgió desde lo más profundo de su ser, barriendo el miedo y la lógica. En sus ojos, ya no vio a un apache, sino a una persona a la que le habían robado su dignidad y su vida.
y en el eco de su propio dolor, en su propia condición de paria, encontró un lazo irrompible con él. No podía dejarlo allí. No quería. Había tomado su decisión, pero en medio de este desierto desolado, ¿cómo podría una mujer embarazada salvar a un hombre moribundo de las garras de la muerte? La noche devoró el desierto, pero en lugar de traer descanso, abrió una carrera contra el tiempo, donde dos almas extrañas dependían la una de la otra para aferrarse a la vida. La luna, un filo de plata en el lienzo de terciopelo oscuro, ofrecía una luz fantasmal que era a la vez una guía y una traición, pues así como iluminaba su camino, también podía delatar su presencia. El frío de la noche era un alivio bienvenido después del infierno del día, pero traía consigo sus propios peligros. Isabela trabajaba con una urgencia febril, sus dedos torpes y doloridos luchando contra los nudos apretados de las cuerdas que aprisionaban al hombre. No tenía un cuchillo. Usó el borde afilado de una piedra que encontró, raspando las fibras una y otra vez, rezando para que cedieran antes de que sus propias fuerzas la abandonaran por completo. En el video anterior, les conté la historia de una mujer considerada fea, rechazada por su familia, que terminó siendo la esposa de un hombre apache. En este video, vamos a ver cómo una mujer embarazada rescató a un apache herido y qué sucederá después con sus vidas. Finalmente, con un último tirón, la cuerda se rompió. Liberar sus pies fue igualmente difícil. El hombre, Taza, seguía en un estado de semi-inconsciencia, su cuerpo un peso muerto que ella tenía que mover. Ponerlo en pie fue una proeza casi imposible. Isabela pasó uno de sus brazos por encima de sus hombros, rodeando su cintura con el otro, y tiró con toda la fuerza de su cuerpo. El esfuerzo le arrancó un gemido, y el peso combinado del hombre y de su propio embarazo hizo que sus rodillas temblaran. Por un instante, pensó que ambos caerían, una masa enredada de desesperación, pero se mantuvo firme. Paso a paso, arrastrando los pies, comenzaron a moverse a través de las sombras de los cañones, una silueta extraña y rota bajo el cielo estrellado. Cada metro era una victoria ganada con sudor y dolor. Después de lo que pareció una eternidad, un sonido casi imperceptible llegó a sus oídos. El goteo rítmico del agua, guiada por el instinto, siguió el sonido hasta una pared de roca de la que se filtraba un hilo de vida. Era un milagro. La sed era un tormento en su garganta, pero su primer pensamiento fue para él. Con sus manos ahuecadas, recogió el agua preciosa, sintiendo el frío en su piel agrietada. Se arrodilló a su lado y acercó las manos a sus labios. Él bebió, al principio con debilidad, luego con una avidez desesperada. Isabela repitió el proceso varias veces, observando cómo un poco de color volvía a su rostro ceniciento. Solo cuando él pareció saciado, ella bebió. El agua fría un bálsamo para su propio cuerpo agotado. Taza, ahora más consciente, la observaba a través de sus párpados entrecerrados. Vio el temblor en sus manos, las profundas ojeras bajo sus ojos y el perfil inconfundible de su embarazo. En la bruma de su dolor, una verdad clara y contundente comenzó a formarse. Esta mujer, que necesitaba ser protegida, lo estaba salvando a él, arriesgándolo todo. Encontraron un refugio un poco más profundo, una pequeña cueva excavada en la roca por el viento y el tiempo. Era suficiente. Isabela lo ayudó a recostarse contra la pared, y luego, su energía finalmente agotada, se deslizó hasta el suelo, su espalda contra la piedra fría, cerrando los ojos solo por un momento. Verla derrumbarse, tan vulnerable después de haber mostrado una fuerza tan inmensa, provocó algo dentro de Taza. Una chispa de la hoguera que había sido casi extinguida. Con un gruñido que brotó desde lo más profundo de su pecho, un sonido de pura voluntad contra el dolor, empujó con sus brazos y piernas. Sus músculos protestaron, cada fibra gritando en agonía, pero no se detuvo. Lentamente, dolorosamente, logró incorporarse hasta quedar sentado. El esfuerzo lo dejó sin aliento, con el mundo girando a su alrededor. No dijo nada. No podía. Pero sus ojos se encontraron con los de Isabela en la penumbra. En esa mirada compartida, se transmitió todo. Él vio a su salvadora. Ella vio al guerrero que regresaba de la muerte. Y en el silencio del desierto, una deuda de vida fue reconocida, un vínculo forjado no con palabras, sino con sacrificio. Estaban temporalmente a salvo en el hueco de una roca, pero a lo lejos,
El sonido de cascos de caballos se acercaba. ¿Eran los perseguidores de Taza? ¿O era la gente de la familia de Isabela que la buscaba a ella? En medio del estruendo de la tormenta, otro llanto se alzó, débil pero feroz, anunciando una nueva vida y marcando la primera vez que la deuda de vida era devuelta. El sonido amenazante de los cascos de caballos, que se había acercado con una rapidez alarmante, los había obligado a abandonar su precario refugio. Taza, a pesar del dolor que martillaba su cuerpo con cada paso, tomó el control. Su instinto de guerrero, perfeccionado por una vida de supervivencia, se activó. Con Isabela apoyada en él, la guió instintivamente hacia un terreno más escarpado y traicionero, un laberinto de rocas y sombras donde las huellas desaparecen y los hombres a caballo no se atreven a seguir. Encontraron una cueva estrecha y profunda, poco más que una cicatriz en la faz de la montaña, justo cuando el cielo, en un acto de furia contenida, finalmente se abría y desataba su poder. La tormenta del desierto llegó sin previo aviso, no como una lluvia, sino como un asalto. El viento aullaba como un espíritu vengativo, levantando nubes de arena que arañaban la piel y cegaban la vista. La lluvia no caía, sino que se estrellaba contra la tierra en láminas sólidas y heladas. Los relámpagos rasgaban el velo negro de la noche, iluminando el paisaje apocalíptico con destellos blancos y violetas, seguidos por el rugido atronador del trueno, una fuerza tan poderosa que hacía vibrar la misma roca bajo sus pies. El aguacero era una bendición y una maldición. Borraba su rastro, ocultándolos del mundo, pero también los atrapaba en un caos acuático y ensordecedor. Fue en ese preciso momento, mientras el mundo exterior se desgarraba en un cataclismo de agua y sonido, que el mundo interior de Isabela se contrajo con la primera punzada aguda y feroz del parto. Un grito ahogado escapó de sus labios, un sonido devorado por el estruendo de la tormenta. Se aferró a su vientre, con los ojos muy abiertos, no solo de dolor, sino de un pánico puro y primordial. No aquí. No ahora. Era una trampa cruel del destino. Después de huir de la humillación, de sobrevivir al desierto, de encontrar un rayo de esperanza, iba a terminar todo aquí, en una cueva oscura y húmeda, en medio de la furia de los elementos. Miró a Taza, y en su mirada se arremolinaban el miedo, la súplica y una confianza frágil y desesperada. Él era lo único que se interponía entre ella y la aniquilación. Taza, al ver la palidez mortal de su rostro y su cuerpo tenso por el dolor, no mostró un atisbo de vacilación. El guerrero herido, el hombre que ella había salvado, desapareció por completo. En su lugar, surgió el protector. La deuda que sentía hacia ella dejó de ser un pensamiento abstracto para convertirse en una urgencia visceral y abrumadora. El dolor de sus propias heridas fue relegado a un rincón lejano de su mente, eclipsado por una oleada de adrenalina y un sentido del deber tan antiguo como las montañas que los rodeaban. La supervivencia era su instinto más profundo, y ahora, la supervivencia de Isabela y la del niño que estaba por nacer se habían convertido en la única misión que importaba. Aunque cada movimiento era una agonía, actuó con una calma y una eficiencia que parecían imposibles. Rápidamente, arrastró pesadas ramas y rocas sueltas para bloquear parcialmente la entrada de la cueva, creando una barrera que los protegía del viento aullante y la lluvia torrencial. El aire dentro de la cueva se volvió inmediatamente más cálido, más seguro. Con manos sorprendentemente ágiles, a pesar de las heridas, sacó su pedernal y un trozo de yesca seca que guardaba en una pequeña bolsa de cuero. El proceso de encender fuego en la humedad era una prueba de paciencia y habilidad, pero no se rindió. Chispa tras chispa, finalmente una llama prendió, débil al principio, pero luego creció hasta convertirse en una fogata pequeña y constante en el rincón más seco de la cueva. La llama parpadeante arrojaba sombras danzantes sobre las paredes de piedra, transformando su prisión en un santuario. Luego, sin pudor, rasgó un trozo grande de su propia camisa, ya andrajosa, para preparar paños limpios. Hizo todo esto en un silencio concentrado que tranquilizó a Isabela más que cualquier palabra vacía de consuelo. Se convirtió en su ancla en medio de un mar de dolor y miedo. Las horas siguientes fueron una odisea de resistencia y confianza. Isabela luchó con las olas de dolor que la barrían, una y otra vez, cada una más fuerte que la anterior. Su aliento se entrecortaba en jadeos y gemidos,
y hubo momentos en los que la oscuridad amenazó con consumirla. Pero Taza permaneció a su lado, inquebrantable. Sostenía su mano, su agarre firme y seguro. Limpiaba el sudor de su frente con un paño humedecido con el agua de lluvia que se filtraba por una grieta. No había aprendido estas artes en ningún entrenamiento de guerrero, pero actuaba guiado por una sabiduría ancestral, un conocimiento instintivo que parecía surgir de la propia tierra. La consolaba con murmullos suaves y rítmicos en su lengua chiricahua. Ella no entendía las palabras, pero el tono calmado y firme de su voz era un bálsamo para su espíritu aterrorizado. La guió a través de la agonía, animándola a respirar con el ritmo de la lluvia, a empujar con la fuerza del trueno, a no rendirse. Y entonces, justo cuando parecía que no podría soportarlo ni un segundo más, el milagro ocurrió. Con un último grito de esfuerzo supremo, un grito que se fundió con el rugido de un trueno cercano, el bebé llegó al mundo. Un niño. Por un instante aterrador, un silencio profundo y expectante reinó en la cueva, un vacío en el corazón de la tormenta. Luego, un llanto agudo, claro y saludable, llenó el pequeño espacio, un sonido de vida triunfante que desafiaba al caos exterior y proclamaba su victoria. Taza, con una delicadeza que contradecía su apariencia ruda y sus manos de guerrero, limpió al recién nacido y lo envolvió cuidadosamente en los trozos de tela que había preparado. Sus movimientos eran reverentes. Con una solemnidad silenciosa, puso al pequeño en los brazos de su madre. Isabela, exhausta pero radiante, acunó a su hijo, Santiago, contra su pecho, llorando de alivio y de una alegría tan intensa y pura que le quitaba el aliento. En ese momento, mientras miraba a Taza a través de sus lágrimas, bajo la luz parpadeante del fuego, vio que la deuda había sido saldada y transformada. Él le había devuelto el regalo de la vida, protegiendo y trayendo al mundo una nueva. Su vínculo, nacido en la gratitud, se había sellado para siempre en el fuego de aquella prueba. La tormenta había pasado. El niño estaba a salvo en los brazos de su madre, pero la comida y el agua se habían agotado. Con un recién nacido, ¿cómo podrían continuar su viaje de supervivencia? En un valle olvidado, 3 almas repudiadas encontraron un hogar, donde el fuego que crepitaba cada noche no solo calentaba sus cuerpos, sino que también encendía una promesa silenciosa. Los días que siguieron al nacimiento de Santiago fueron una prueba de la resistencia de Taza. Con la responsabilidad de 2 vidas ahora anclada a la suya, ignoró el dolor persistente de sus heridas y se apoyó en los conocimientos que le habían sido transmitidos a través de generaciones. Le enseñó a Isabela a leer las señales sutiles de la tierra, una línea de sauces que indicaba un arroyo subterráneo, el vuelo errático de ciertos pájaros que delataba la presencia de agua, las plantas cuyas raíces eran comestibles. Guiados por esta sabiduría ancestral, dejaron atrás el paisaje de rocas áridas, y después de 2 días de arduo viaje, llegaron a un lugar que parecía un sueño, un secreto guardado por las montañas. Era un pequeño valle escondido, un oasis de vida vibrante con un arroyo de aguas cristalinas que serpenteaba entre álamos, pastos verdes salpicados de flores silvestres y pinos que ofrecían una sombra generosa y perfumada. La primera tarea de Taza fue asegurar su sustento. Con un arco improvisado, hecho de una rama de enebro flexible y tendones, y flechas talladas con una paciencia infinita, se adentró en el bosque. Regresó horas después, no con un ciervo joven, sino con 2 conejos grandes. Para Isabela, que había subsistido a base de raíces y un miedo constante, la visión de aquella comida abundante fue abrumadora. Mientras Taza desollaba y preparaba la carne con una habilidad eficiente y respetuosa, agradeciendo en silencio al espíritu de los animales, ella lo observaba con una nueva y profunda admiración. Ya no era solo el hombre al que había salvado, ni el que la había ayudado en su momento de mayor necesidad. Era un proveedor, un protector, un hombre profundamente conectado con el mundo, que los rodeaba de una manera que ella nunca había imaginado. Aquella primera comida, asada sobre el fuego hasta que la carne estuvo tierna, fue más que un simple alimento. Fue un festín, una celebración silenciosa de su tenacidad y supervivencia. Las semanas que siguieron se asentaron en un ritmo tranquilo y reparador. La vida se simplificó, reducida a sus elementos más esenciales y hermosos. El tiempo se medía por la posición del sol y las necesidades del pequeño Santiago. Cada día, Taza salía a cazar o a pescar en el arroyo,
o reforzaba el refugio que habían construido en la ladera de una colina. Ya no era una simple cueva, sino un hogar rudimentario, con una pared frontal tejida con ramas y sellada con barro, y un techo de hojas anchas que los protegía de la lluvia. Mientras tanto, Isabela cuidaba de Santiago. Su mundo consistía en el calor de los brazos de su madre, el murmullo del arroyo y la caricia del suave viento del valle. Con las hierbas y plantas que Taza le enseñó a identificar, preparaba ungüentos para las heridas de él, que finalmente comenzaron a sanar por completo, dejando solo cicatrices como testimonio de su calvario. Con una espina de cactus afilada como aguja e hilos deshilachados de su propia ropa, remendaba las prendas de Taza, un acto íntimo de cuidado que decía más que 1000 palabras. No eran una familia en el sentido tradicional, pero en la práctica de aquellos rituales diarios, en el compartir del trabajo y el pan, se estaban convirtiendo en una. Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo para escribir esta historia. Si no te gusta, dale like. Si te gusta, suscríbete a nuestro canal. Ahora, volvamos a la historia. Isabela a menudo se encontraba observándolo mientras él trabajaba. Veía la fuerza en sus hombros, la concentración en su rostro, la gentileza con la que trataba a la naturaleza. Este hombre, al que su gente llamaba salvaje, poseía más honor y bondad que cualquiera de los hombres de Arispe que la habían condenado. Una extraña sensación de paz la invadía, una seguridad que nunca había conocido. Con Taza no había juicio, solo una aceptación silenciosa. Él la había visto en su momento más vulnerable, y en lugar de desprecio, le había mostrado un respeto inquebrantable. El prejuicio con el que había crecido se desmoronaba día a día, reemplazado por un afecto que la asustaba y la consolaba a partes iguales. Pero eran las noches las que tejían el vínculo más profundo entre ellos. Después de que Santiago se dormía, envuelto en una piel suave junto al calor del fuego, se sentaban en silencio. El único sonido era el crepitar de la madera y el canto lejano de los grillos. Rara vez hablaban. No era necesario. El silencio entre ellos ya no era el de dos extraños, sino uno cómodo y elocuente, lleno de un entendimiento mutuo. A veces, mientras mecía suavemente a su hijo, Isabela tarareaba una vieja canción de cuna española, una melodía melancólica que su madre le cantaba, que hablaba de lunas y estrellas y de un amor perdido. Era un fragmento del mundo que había dejado atrás, un eco de su vida anterior. Taza, sentado al otro lado del fuego, afilando una flecha o simplemente observando las llamas, escuchaba en silencio. No entendía la letra, pero comprendía el lenguaje universal de la tristeza, el amor y la nostalgia en su voz. Para él, un hombre criado en la comunidad a menudo ruidosa y exigente de su tribu, aquella intimidad silenciosa, aquella paz compartida con solo otra alma, era una experiencia completamente nueva y transformadora. La vida del guerrero era una de camaradería y conflicto, de deberes y peligros. Pero esto era diferente. Esta quietud, la visión de la mujer y el niño dormido a la luz del fuego, despertaba en él un instinto protector más profundo que el de cualquier batalla. Se sentía extrañamente como llegar a casa, un hogar que nunca supo que anhelaba. Fue en esas noches, bajo la mirada silenciosa de las estrellas, que la gratitud que sentía por ella comenzó a transformarse en algo más cálido, más profundo y mucho más complicado. Su paz se rompió abruptamente cuando Taza, durante una cacería lejana, descubrió las huellas de extraños cerca de la entrada del valle. ¿Había sido descubierto su santuario? Para escapar de un peligro visible, debían enfrentar un desafío invisible aún más temible: el juicio de aquellos a quienes Taza llamaba su gente. Cuando Taza regresó al refugio esa tarde, la paz del valle se evaporó. No traía caza, solo una expresión sombría que heló la sangre de Isabela. No necesitó palabras, se agachó y con un dedo dibujó en la tierra la forma inconfundible de la suela de una bota, una marca que no pertenecía a las sandalias apaches ni a los mocasines. Luego, levantó la vista y su mirada se dirigió hacia las cumbres distantes y azules de la Sierra Madre. El mensaje era claro y brutal. Su santuario había sido profanado. Ya no estaban seguros. Isabela sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Aquel pequeño paraíso que habían construido, la única seguridad que ella y su hijo habían conocido, era una ilusión
a punto de desvanecerse. El miedo, un viejo conocido, regresó para atenazarle la garganta. Pero al mirar el rostro decidido de Taza, un rostro que ya no era el de un extraño sino el de su compañero, asintió en silencio. Había puesto su vida en sus manos una vez, y volvería a hacerlo. Empacaron sus escasas pertenencias, las pieles que le servían de lecho, la carne seca que quedaba, y al pequeño Santiago, que dormía ajeno a la inminente agitación. Dejaron atrás el valle al amanecer, un santuario silencioso que ahora solo viviría en sus recuerdos. El viaje a través de las montañas fue una prueba agotadora. El terreno suave y verde del valle dio paso a senderos escarpados, rocas afiladas y pendientes vertiginosas. Cada paso era un esfuerzo consciente. Isabela, con Santiago atado a su espalda en un improvisado portabebés, sentía cómo sus músculos ardían. El aire se enrarecía a medida que ascendían, dificultando la respiración. Taza, ahora completamente recuperado, se movía con la agilidad de una cabra montesa, pero nunca se alejaba demasiado. Constantemente se detenía para ayudarla a encontrar un punto de apoyo, para ofrecerle su mano en los pasos más peligrosos, o para tomar al bebé cuando el agotamiento amenazaba con vencerla. Durante este arduo viaje, su dependencia mutua se hizo aún más profunda, un lazo forjado en la necesidad compartida, mientras se dirigían hacia un conflicto incierto. Después de 3 días de caminata, llegaron. La ranchería de los Chiricahua no era visible desde la distancia. Estaba ingeniosamente enclavada en una meseta alta, protegida por cañones y riscos, casi invisible para ojos no entrenados. Al entrar en el claro, Isabela contuvo el aliento. No era un campamento salvaje, sino una comunidad vibrante y organizada. El aire olía a humo de leña y a pino. Se oía el sonido rítmico de las mujeres curtiendo pieles, las risas de los niños que jugaban persiguiendo a unos perros, y la conversación tranquila de los hombres que reparaban sus armas. Pero todo ese bullicio de vida se detuvo en un instante, como si una mano invisible hubiera silenciado el mundo. Su llegada fue un evento sísmico. Todas las cabezas se giraron, todas las conversaciones cesaron, todas las miradas, docenas de ellas, se clavaron en ellos, pero especialmente en ella. Eran miradas duras, impenetrables, llenas de una desconfianza tan antigua como las propias montañas. Isabela se encogió instintivamente, apretando a Santiago contra su pecho. Se sintió como una intrusa, una mancha en un tapiz perfectamente tejido, una amenaza. La cálida bienvenida que una parte ingenua de ella podría haber esperado fue reemplazada por un muro de hostilidad silenciosa y glacial. Un hombre mayor, alto y con el rostro surcado por profundas arrugas y viejas cicatrices, se separó del grupo de ancianos y se acercó. Se movía con la autoridad de un líder respetado. «Taza», dijo. Su voz grave como el retumbar de piedras. Saludó a Taza con un gesto de la cabeza, pero sus ojos oscuros y penetrantes estaban fijos en Isabela con un desprecio apenas disimulado. Era Chayton, un guerrero cuya reputación de tradicionalista y feroz defensor de su pueblo era bien conocida. «Chayton», respondió Taza, con el mismo respeto formal. Chayton habló entonces en la lengua chiricahua, sus palabras rápidas y duras. Isabela no entendió nada, pero el tono no dejaba lugar a dudas. Era una acusación. Taza escuchó pacientemente antes de responder en el mismo idioma, su voz tranquila pero firme. Chayton escupió al suelo. «Has traído a una mexicana a nuestro hogar», dijo finalmente en un español entrecortado y áspero, para que ella entendiera. «La misma gente que nos caza y toma nuestras tierras. ¿Has perdido el juicio?» «Esta mujer me salvó la vida», respondió Taza, su mirada desafiando al anciano. «Tengo una deuda de honor». «Oh, el honor no llena el vientre de nuestros hijos, ni nos protege de los rifles de sus parientes», replicó Chayton, antes de darles la espalda con un gesto de desdén. La comunidad entera pareció seguir su ejemplo, reanudando sus tareas pero con una tensión palpable en el aire. Estaban allí, pero estaban completamente solos. El jefe anunció que el Consejo de Ancianos se reuniría la noche siguiente para decidir el destino de Isabela y Santiago. Serían expulsados, forzando a Taza a elegir entre su pueblo y su familia. Cuando el honor de un guerrero fue amenazado por su propio pueblo, el arma más poderosa para defenderlo no fue un arco ni un cuchillo,
sino la voz de una mujer extraña. La noche cayó sobre la Sierra Madre, fría y clara. Las estrellas, innumerables y brillantes, parecían indiferentes al drama humano que estaba a punto de desarrollarse abajo. En el centro de la ranchería, una gran hoguera lanzaba chispas hacia el cielo oscuro, iluminando los rostros severos y curtidos de los ancianos del consejo, que se sentaban en un semicírculo solemne. El resto de la tribu formaba un círculo más amplio en las sombras, sus siluetas recortadas contra la luz parpadeante, susurros silenciosos flotando en el aire tenso. Taza estaba de pie solo en el centro, frente a los ancianos. No parecía un prisionero, sino una figura de tranquila dignidad, con los brazos cruzados y la mirada fija, listo para aceptar su juicio. Isabela observaba desde el borde del círculo, con Santiago durmiendo plácidamente en sus brazos, ajeno a la tormenta que se cernía sobre ellos. Cada mirada que se cruzaba con la suya se sentía como una pequeña herida, una mezcla de curiosidad, miedo y desprecio. Se sentía como un animal extraño en una jaula, la causa de la discordia que había dividido a Taza de su gente. Un nudo de impotencia y rabia se formó en su garganta. No podía soportar ver a este hombre, que le había mostrado una bondad tan profunda, ser humillado por un acto de compasión. El consejo comenzó. Chayton, el anciano guerrero, fue el primero en hablar. Se puso de pie, su alta figura proyectando una larga sombra. Habló en la lengua chiricahua, su voz resonando con la autoridad de los años y las batallas. Aunque Isabela no podía entender sus palabras, el significado era inequívoco. Señaló a Isabela, luego a Taza. Sus gestos eran afilados y acusatorios. Habló de las viejas traiciones, de los tratados rotos por los mexicanos, de los hermanos y hermanas que habían perdido a manos de los soldados. Habló de la necesidad de mantener su sangre pura y sus fronteras seguras. Presentó la presencia de Isabela no como un acto de honor por parte de Taza, sino como una debilidad sentimental, un descuido peligroso que ponía en riesgo la seguridad de cada hombre, mujer y niño de la tribu. Sus palabras encontraron eco en los murmullos de aprobación que recorrieron a la multitud. Taza permaneció inmóvil, su rostro una máscara de piedra, como dictaba la tradición. Aceptar el juicio del consejo, fuera cual fuera, era el camino del guerrero. El jefe, un hombre de edad avanzada cuyo rostro reflejaba una profunda sabiduría y cansancio, escuchó a todos los que quisieron hablar. Finalmente, el silencio regresó, y todos los ojos se posaron en él. Miró a Taza, y en su mirada había un peso de tristeza, como si la decisión que estaba a punto de tomar le doliera. Levantó una mano, preparándose para pronunciar el veredicto que parecía inevitable. En ese instante, algo dentro de Isabela se rompió. No era la mujer asustada que había huido de Arispe. No era la víctima que había encontrado a un hombre moribundo en el desierto. Era la madre que había luchado por la vida de su hijo en una cueva, y era la mujer que había visto el alma de un hombre honorable. No podía, no quería, permanecer en silencio. Con el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas, salió de las sombras y entró en el círculo de luz del fuego. Un jadeo colectivo recorrió a la tribu, una mujer y una extraña, interrumpiendo el sagrado consejo. Era un acto inaudito. «Jefe», dijo, su voz clara y firme en español, aunque temblaba ligeramente. «Con el debido respeto, pido permiso para hablar». El jefe la miró, sorprendido, pero también con un destello de interés en sus ojos cansados. Tras una larga pausa, asintió lentamente. Isabela respiró hondo, sintiendo el peso de todas esas miradas hostiles. No comenzó defendiéndose ni suplicando. Comenzó hablando de Taza. «Cuando encontré a este hombre», dijo, su voz ganando fuerza, «no encontré a un guerrero. Encontré un cuerpo roto, atado como un animal, abandonado para que el sol lo devorara. Su rostro estaba cubierto por un saco sucio, como si sus verdugos hubieran querido borrar no solo su vida, sino también su identidad». Describió la escena con una claridad brutal, y un silencio incómodo cayó sobre la multitud. Estaba pintando una imagen no de un tonto, sino de una víctima de la crueldad que ellos mismos conocían tan bien. Él estaba más cerca de la muerte que de la vida, continuó. Y aún así, cuando las lluvias de la montaña amenazaron con ahogarnos y mi hijo decidió que era su momento de nacer, este hombre se levantó.
Sus ojos se encontraron con los de Taza a través de las llamas. Este hombre, a quien acusan de imprudente, usó las últimas fuerzas que le quedaban no para salvarse a sí mismo, sino para proteger a una mujer extraña y a su hijo. Me mantuvo a salvo, encendió un fuego en la tormenta y recibió a mi hijo en este mundo con sus propias manos. Su voz se quebró por la emoción, pero no vaciló. Ustedes hablan de honor. Yo les pregunto, ¿hay mayor honor que devolver el regalo de la vida? ¿Hay mayor fuerza que mostrar compasión al borde de la propia muerte? Si Taza es culpable de algo, es de tener un corazón que se niega a ser tan cruel como el mundo que nos rodea. Ese es el hombre que yo conozco. Terminó de hablar. El silencio que siguió fue profundo, absoluto. Las llamas crepitaron, y nadie se movió. Había desarmado sus argumentos, no con súplicas, sino con la verdad irrefutable de sus acciones. Había defendido su honor testificando el de él. Chayton la miraba fijamente, su rostro una mezcla de conmoción e incredulidad. El jefe la observó durante un largo rato, y por primera vez, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Justo cuando el jefe se preparaba para anunciar su aceptación, un explorador de la tribu entró corriendo en el círculo del consejo, sin aliento y con los ojos desorbitados por el pánico, trayendo noticias urgentes. Un gran destacamento de soldados mexicanos, los rurales, había sido avistado en dirección a las montañas. El verdadero peligro se acercaba. Gracias por haber visto hasta aquí. Si estás ocupado o tienes que salir ahora, dale like a este video para que puedas encontrarlo fácilmente más tarde. Ahora sí, volvamos a la historia. Cuando la aldea se hundió en un mar de fuego, un hombre fue nuevamente cegado por la oscuridad de su pasado, y su única esperanza residía en las manos de la mujer que una vez consideró frágil. La advertencia del explorador apenas había terminado de resonar en el aire tenso, cuando el primer disparo rasgó la noche. El sonido fue seguido por una andanada, y el caos estalló. Las llamas, nacidas de antorchas arrojadas con cruel precisión, comenzaron a devorar las viviendas de piel y madera. Los gritos de pánico se mezclaron con el estruendo de los rifles y las órdenes ladradas en español. Los rurales, montados a caballo, irrumpieron en la ranchería como una ola de destrucción, sus rostros iluminados por el resplandor anaranjado del fuego que ellos mismos habían creado. En medio del pandemonium, Taza se transformó. El hombre que había estado de pie, aceptando pasivamente su juicio, se convirtió en un torbellino de acción. Su voz, tranquila momentos antes, ahora era un trueno que impartía órdenes a los pocos guerreros que corrían a su lado. No había ninguna ilusión de victoria. Su estrategia era una de sacrificio. A las cuevas. Lleven a los ancianos y a los niños, gritó, señalando un sendero casi invisible en los acantilados que se alzaban detrás de la aldea. Su objetivo era simple y heroico: crear una distracción, vender sus vidas lo más caro posible para comprar preciosos minutos para los que huían. Mientras Isabela, con Santiago firmemente atado a su pecho, era empujada por otras mujeres hacia la ruta de escape, sus ojos buscaron desesperadamente a Taza. Lo encontró en el centro de la refriega, un espectro danzante de furia y valor. Por un instante, sus miradas se cruzaron a través del humo y las llamas. No hubo tiempo para palabras. En sus ojos, él le transmitió una orden silenciosa: «Vive, salva a nuestro hijo». Ella asintió, con lágrimas corriendo por su rostro, antes de ser arrastrada por la corriente de fugitivos hacia la seguridad de las rocas. La defensa fue valiente, pero desesperada. Los arcos y los cuchillos de los apaches eran un pobre rival para las carabinas de repetición de los soldados. Uno por uno, los guerreros cayeron. Taza fue el último en pie, luchando con la ferocidad de un león acorralado. Logró derribar a 2 soldados de sus caballos antes de que el peso de los números lo aplastara. Lo rodearon, lo golpearon con las culatas de sus rifles hasta que cayó de rodillas, y finalmente lo ataron. Desde su escondite en una grieta de la roca, Isabela lo vio todo. Vio cómo el capitán de los rurales, un hombre con un bigote presumido y una sonrisa cruel, se acercaba a Taza. Para humillarlo, para quebrar su espíritu, el capitán le escupió en la cara y luego, con una carcajada, ordenó que le trajeran un saco vacío. El corazón de Isabela se detuvo. El horror, frío y paralizante, la recorrió mientras observaba a 2 soldados forzar el saco de arpillera sobre la cabeza de Taza
atándolo con fuerza alrededor de su cuello. La historia se repetía como la más cruel de las pesadillas. El hombre que había luchado como un semidios era reducido una vez más a un objeto sin rostro, una posesión anónima de sus enemigos. Un sollozo colectivo se elevó de las otras mujeres escondidas a su alrededor. El instinto era seguir huyendo, adentrarse más en la seguridad de las montañas, llorar a sus muertos y desaparecer en la noche. Pero Isabela permaneció inmóvil, su cuerpo temblando, no de miedo, sino de una rabia gélida. Había pasado toda su vida huyendo, de su familia, de la sociedad, del hambre, del peligro, pero ya no. Aquel hombre bajo el saco no era un extraño, era Taza, era su familia, era el padre de su hijo en todo menos en la sangre. Dejarlo atrás era como arrancarse el corazón. Se giró hacia las otras mujeres, sus rostros demacrados por el dolor y el miedo a la luz del fuego lejano. «No podemos dejarlo», dijo, su voz sorprendentemente firme. «Estamos solas. ¿Qué podemos hacer?», susurró una mujer mayor, acunando a un niño pequeño. «Ellos tienen rifles», respondió Isabela, «pero nosotras tenemos la noche. Ellos tienen caballos, pero nosotras tenemos estas montañas. Conocen el miedo que pueden infligir, pero no conocen el terreno que pisan. No nos vamos a esconder, vamos a recuperarlo». En su voz, en la determinación de sus ojos, las mujeres no vieron a una extraña mexicana, sino a una de ellas. Vieron el mismo espíritu indomable que corría por sus propias venas. El miedo no desapareció, pero fue superado por una nueva y feroz esperanza. Comenzaron a planear. Era un consejo de guerra de susurros en la oscuridad. Una mujer conocía un barranco que serpenteaba hasta la parte trasera del campamento de los soldados. Otra sabía imitar a la perfección el grito de un león de montaña, un sonido que aterrorizaba a los caballos y ponía nerviosos a los hombres supersticiosos. Isabela, con la mente clara y estratégica de alguien que ve el problema desde fuera, unió las piezas. Su plan no se basaba en la fuerza, sino en el engaño y el conocimiento. Horas más tarde, cuando los soldados, borrachos de victoria y tequila, habían bajado la guardia, el plan se puso en marcha. Desde el lado opuesto del campamento, el grito escalofriante del falso león de montaña resonó en los cañones, seguido por el sonido de una pequeña avalancha de rocas provocada por las mujeres. Varios soldados, maldiciendo, agarraron sus rifles y corrieron a investigar la conmoción. Era la distracción que necesitaban. Isabela, con el corazón martillando tan fuerte que temía que la delatara, se deslizó como una sombra a través de la oscuridad. El pequeño cuchillo que Taza le había regalado se sentía frío y pesado en su mano. Encontró a Taza atado a una rueda de carreta, desplomado e inmóvil. Por un momento aterrador, pensó que estaba muerto, pero al acercarse, oyó su respiración, áspera e irregular. Trabajó frenéticamente, sus dedos cortando las cuerdas que ataban sus manos y pies. La soga alrededor de su cuello era la más gruesa. Cortó y tiró, la cuerda arañando su piel, hasta que finalmente cedió. Con un tirón desesperado, le arrancó el saco de la cabeza. En la penumbra, sus ojos se encontraron. Los de él, desorientados y llenos de dolor, tardaron un segundo en enfocar. Cuando la reconoció, una tormenta de emociones cruzó su rostro. Incredulidad, asombro y una gratitud tan profunda que era casi una herida. No hubo palabras, no eran necesarias. El círculo estaba completo. La vida que ella le había salvado en el desierto, él se la había devuelto en la cueva, y ahora, ella se la devolvía una vez más en medio del fuego y la sangre. El nudo que los unía ya no era de deuda, sino de un amor forjado en las pruebas más duras. Ayudándolo a ponerse en pie, comenzaron a escabullirse hacia la oscuridad. Estaban a solo unos metros de la seguridad de las rocas cuando un centinela solitario los vio. «¡Alarma!», gritó. Habían escapado del campamento, pero las campanas de alarma sonaron detrás de ellos. Ahora eran fugitivos en su propia tierra, sin hogar, sin comida, y con el enemigo por todas partes. Cuando el fuego de la guerra se extinguió, solo quedó la quietud de la noche, y fue entonces cuando las palabras que el corazón había guardado durante tanto tiempo, finalmente fueron liberadas bajo la luz de 1000 estrellas. Corrieron durante horas, una procesión de sombras heridas que se adentraba en el corazón de las montañas. Taza, a pesar de sus nuevas heridas, los guió con una certeza infalible hacia un refugio que solo los más ancianos conocían.
una red de cuevas ocultas, detrás de una cascada seca, un santuario natural impenetrable. Allí, finalmente, se derrumbaron. El torrente de adrenalina que los había sostenido finalmente se agotó, dejando en su lugar el dolor, el agotamiento y el luto. La noche transcurrió en una bruma de cuidados silenciosos. Las mujeres lloraban en voz baja por sus esposos, hijos y hermanos caídos, mientras limpiaban y vendaban las heridas de los vivos. Isabela, con Santiago, durmiendo a salvo en un rincón, se movía entre los heridos, ofreciendo agua y palabras de consuelo, su presencia una fuente de calma inesperada. Taza y ella trabajaban juntos, sus movimientos sincronizados en una danza de cuidado mutuo, compartiendo la tarea de sostener a su pueblo roto. Más tarde, cuando un silencio exhausto finalmente se asentó sobre la cueva y los demás dormían, se encontraron solos junto a una pequeña fogata sin humo. El aire estaba cargado de todo lo que no se había dicho. Taza tomó un paño limpio y con una delicadeza infinita comenzó a limpiar un corte en el brazo de Isabela, una herida que ella ni siquiera se había dado cuenta de que tenía. Era un eco de su primer encuentro, pero con los papeles completamente invertidos. Él detuvo sus movimientos y la miró, sus ojos oscuros reflejando el parpadeo de las llamas. «La primera vez que me salvaste», dijo en voz baja, su español ahora más fluido, «me salvaste del desierto. Sacaste mi cuerpo de la arena». Hizo una pausa, su garganta apretada por la emoción. «Esta noche, me salvaste de la oscuridad. Sacaste mi espíritu de ese saco». La miró con una vulnerabilidad que ella nunca había visto en él, la armadura del guerrero completamente desmantelada. «Mi deuda contigo ha desaparecido, Isabela. Ya no te debo mi vida». El corazón de Isabela se encogió, temiendo lo que vendría después. «¿Por qué?», continuó él, tomando su mano con la suya. «Ha sido reemplazada por algo mucho más fuerte. Ya no es una deuda que me ata a ti, es mi corazón. Te amo, Isabela». Las lágrimas que Isabela había contenido durante toda la noche finalmente brotaron, pero no eran de tristeza, eran de una liberación abrumadora. «Yo también te he estado huyendo toda mi vida, Taza», susurró ella, «huyendo de un hogar que no me quería. Creí que solo buscaba un lugar seguro, pero no lo entendí. No estaba buscando un lugar». Sus dedos se entrelazaron con los de él. «Te estaba buscando a ti. Tú y Santiago son mi hogar, mi familia. Te amo». En la quietud de la cueva, bajo la mirada silenciosa de las montañas, se inclinó y la besó. No fue un beso de pasión desesperada, sino de un profundo reconocimiento, un tierno y reverente encuentro de dos almas que se habían encontrado en las ruinas y habían construido algo sagrado. Era una promesa de paz en medio de la guerra, un ancla en un mundo de caos. A la mañana siguiente, el jefe anciano, junto con Chayton, se acercaron a ellos. El rostro de Chayton ya no mostraba hostilidad, sino un profundo y reticente respeto. El jefe se dirigió a Isabela. «Anoche», dijo solemnemente, «luchaste por uno de los nuestros, con un coraje que avergonzaría a muchos guerreros. Has demostrado que el espíritu de un Chiricahua no reside en la sangre que se hereda, sino en el corazón que se demuestra». Miró a su pueblo reunido. «Esta mujer ya no es una extraña. Ella es una de nosotros. Su hijo es nuestro hijo. Gracias por haber visto hasta aquí. Si estás ocupado o tienes que salir ahora, dale like a este video para que puedas encontrarlo fácilmente más tarde. Ahora sí, volvamos a la historia». Luego, se volvió hacia ella de nuevo. «Te damos un nuevo nombre entre nuestra gente. Serás conocida como Iyotake, que significa la que se mantiene firme». Una oleada de emoción recorrió a Isabela. Después de una vida de ser repudiada, finalmente había encontrado un lugar al que pertenecer. Tenían amor y aceptación, pero la tribu lo había perdido todo. El invierno se acercaba, y la cuestión de la supervivencia pesaba una vez más sobre sus hombros. A partir de un acto de rescate en el desierto, un círculo de gratitud había comenzado, y muchos años después se había expandido para abrazar el destino de muchos niños, convirtiéndose en un legado eterno. Su unión no se celebró con campanas de iglesia ni con fiestas lujosas. Se selló unos meses después de la batalla, entre los escombros de su antigua vida y los cimientos de una nueva. Bajo un dosel de estrellas en la Sierra Madre, ante los ojos de su pueblo resiliente, Taza e Isabela se tomaron de las manos. El anciano jefe los bendijo con el humo sagrado del cedro,
uniendo sus espíritus no solo como marido y mujer, sino como los dos pilares sobre los que su tribu se reconstruiría. Fue una promesa silenciosa, nacida del fuego y la pérdida, de construir un futuro donde la paz no fuera un sueño fugaz, sino una realidad cotidiana. 10 años después, esa promesa era visible en cada rincón de la nueva ranchería. El asentamiento estaba enclavado en un valle aún más protegido y fértil, un lugar de verdadera prosperidad. El sonido que ahora llenaba el aire no era el de los disparos, sino el de las risas de los niños. Su familia, como la propia tribu, había crecido y florecido de una manera que nunca hubieran imaginado. Santiago ya no era un bebé, sino un joven fuerte y apuesto de 10 años, con la mirada sabia de su padre y la sonrisa compasiva de su madre. Era un puente viviente entre dos mundos, enseñando a los otros niños apaches juegos y palabras en español, y aprendiendo de ellos los secretos de la casa y las estrellas. Y no estaba solo. A lo largo de los años, el hogar de Taza e Isabela se había convertido en un santuario. Habían acogido a otros 3 niños, huérfanos que la violencia y la enfermedad habían dejado a la deriva. Estaba Lía, una pequeña niña mexicana de ojos asustados cuyos padres se habían perdido en un ataque de bandidos. Y estaban Niyol y Kichi, 2 hermanos apaches cuyos padres habían sucumbido a una fiebre invernal. En su hogar, las etiquetas de mexicano y apache se desvanecían, reemplazadas por las de hermano, hermana, hijo y hija. Eran la prueba viviente de que la familia no se define por la sangre que se comparte, sino por el amor que se ofrece. Una tarde, mientras el sol poniente teñía las cumbres de las montañas con tonos de oro y púrpura, Taza e Isabela se sentaron fuera de su hogar, observando a su ruidosa y feliz familia. Ya no eran jóvenes. El cabello de Taza estaba veteado de plata, y suaves arrugas surcaban las esquinas de los ojos de Isabela, cada una un mapa de las sonrisas y las lágrimas que habían compartido. Sus manos, entrelazadas, descansaban sobre sus rodillas, un gesto tan natural como respirar. A veces, dijo Taza en voz baja, su mirada perdida en la distancia, pienso en la deuda que te debía. En mi mente, era tan grande como una montaña, una vida por una vida. Ahí, Isabela giró su cabeza para mirarlo, su amor por él una luz cálida en sus ojos. Y ahora, una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Taza, mientras observaba a Santiago enseñarle a Lía cómo hacer una pequeña flauta con una caña. Y ahora veo que la deuda nunca se pagó. Solo creció y se convirtió en todo esto. Su gesto abarcó a los niños, el hogar, el valle, toda la vida que habían construido. Isabela apretó su mano con más fuerza. Eso es porque el pago más completo no es devolver, mi amor, respondió suavemente. Es amar. La gratitud nos unió, pero el amor nos hizo crecer. Es un círculo que nunca se cierra. Permanecieron así, en un silencio cómodo, mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo crepuscular. El círculo, que había comenzado con un acto de compasión en la desolación, ahora los rodeaba, completo e inquebrantable, un legado de amor destinado a perdurar mucho después de que ellos se hubieran ido. La historia de Taza e Isabela nos deja una profunda lección anidada en el corazón. Su viaje, que comenzó con un simple acto de compasión en la inmensidad de un desierto hostil, nos demuestra que las acciones más grandes a menudo nacen de los gestos más pequeños. No fue un plan grandioso ni una proeza de fuerza lo que cambió sus mundos, sino la decisión de una mujer de ver a un ser humano en lugar de a un enemigo, y la voluntad de un hombre de pagar esa bondad con lealtad. Su amor, construido sobre el cimiento de la gratitud, nos enseña que la verdadera familia no siempre es la que nos es dada por la sangre, sino la que elegimos proteger, sanar y nutrir. A veces, una sola gota de bondad en el desierto de la vida es suficiente para hacer florecer un amor eterno. Tómate un momento para pensar. ¿Quién fue esa persona que te ofreció agua en tu propio desierto? Y más importante, ¿para quién puedes ser tú esa gota de esperanza hoy? Si esta historia ha tocado tu corazón, considera la posibilidad de llevar su calidez a quienes la necesitan. El calor de estas narraciones puede seguir abrigando tu alma. A continuación, tienes 2 historias más que destacan directamente en tu pantalla. Si esta te encantó, no querrás perderte estas. Solo haz clic y échales un vistazo.
Y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna novedad de nuestro canal.